Con esa aclaración vamos a empezar bien relacionadas, están muy relacionadas las pruebas de hipótesis a los estimadores que hemos ido viendo, ¿no? Tanto en las distribuciones muestrales como en los intervalos de confianza o las estimaciones puntuales. Los últimos estimadores que vemos son los de la varianza y los de cocientes de varianza. Y hay algunos supuestos fuertes detrás de estos, ¿no? Principalmente la normalidad en los datos, ¿no? En las dos pruebas existe ese supuesto para que podamos utilizar las distribuciones que les acompañan a cada una de las pruebas, ¿no? Al igual que en el caso de los intervalos de confianza, ¿no? Donde hacíamos supuestos respecto a la chi cuadrado y la distribución f de Fisher. Entonces, el mecanismo para verificar o para probar para contrastar la hipótesis que nosotros vamos a plantear, es exactamente el mismo criterio, ¿no? De definir un estadístico de prueba, definir una región de aceptación y rechazo y definir una regla, ¿no? Después de esto, la importancia de hacer pruebas de hipótesis sobre la varianza es que, bueno, la varianza es una medida importante que nos revela la variabilidad de la información, ¿no? Y hacer pruebas respecto a esta variabilidad de la información puede ayudarnos fácilmente a calibrar mejor seguramente nuestras propias estimaciones puntuales del tipo de la media o confirmar una posible variabilidad que uno va sospechando. Entonces es bien útil la prueba de hipótesis sobre la varianza. Y más aún el cociente de varianzas, ¿no? Que el cociente de varianzas está fuertemente relacionado a pensar que la variabilidad entre dos poblaciones tiene un comportamiento similar, ¿no? Entonces, como recordatorio, dado que estamos hablando de la varianza, ¿no? La fórmula de la varianza poblacional es esta de acá, ¿no? Esta es nuestra fórmula de la varianza poblacional. Como en el fondo la varianza es un promedio de distancias, ¿no? En el fondo la varianza es un promedio de distancias, de las distancias a la media y al cuadrado, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Es la sumatoria de estas distancias al cuadrado dividido entre n, ¿no? Este es nuestro parámetro de interés finalmente, ¿no? Este es nuestro parámetro de interés. Y nosotros, al igual que en los anteriores casos, vamos a nosotros a construir una prueba de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis basada en suponer algún posible valor para la varianza, ¿no? Vamos a plantear como una hipótesis nula que la varianza es igual a un sigma cuadrado cero, ¿no? Un sigma cuadrado cero versus la alternativa que podría ser una prueba bilateral, ¿no? Una prueba bilateral del tipo distinto de, o incluso podríamos tener el caso unilateral, ¿no? El caso unilateral mayor y menor, ¿no? Podríamos tener esas distintas hipótesis alternativas. Ahora, para encontrar, ¿no? Eh, para encontrar una prueba de hipótesis válida, vamos a mover un poco esto, vamos a tener que recurrir a muestras aleatorias, ¿no? Para responder o para plantear el estadístico de prueba que nos ayude a responder estas hipótesis. Y uno de los primeros supuestos que exige, ¿no? Estos test de la varianza es que necesariamente los datos tienen que tener un comportamiento normal, ¿no? Porque únicamente de esa forma vamos a poder utilizar la distribución chi cuadrado, que vamos a verla más adelante, ¿no? Entonces, este es un supuesto bien importante para el test para la prueba de hipótesis de la varianza. Vamos a suponer que la variable de interés se distribuye como una normal, ¿no? Como una normal, obviamente con una media y sigma desconocidas, ¿no? Dado que estamos haciendo las pruebas tratando de acercarnos a los valores reales o a los valores poblacionales, ¿no? Al parámetro como tal. Y para ello nosotros recolectamos una muestra aleatoria de tamaño n
donde la idea es que esta muestra, al ser aleatoria, ¿no? Llegan a ser muestras o llegan a tener un comportamiento de ser independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Por el tema de las distribuciones muestrales, ¿no? De esta manera, cada una de estas x, 1, 2, 3 hasta la n, ¿no? Heredará el comportamiento original de sus datos, ¿no? Cada una de estas de acá abajo se comportará como una normal con su media mu y su varianza sigma cuadrado. Ese es el supuesto para hacer estos test de prueba de hipótesis para la varianza. Y con esa idea nosotros podríamos plantear este estadístico de prueba, ¿no? Este estadístico de prueba. Se plantearía el estadístico de prueba x cuadrado sub 0, ¿no? X cuadrado sub 0, de tal manera que en el fondo no es nada más que el estimador, ¿no? El estimador de la varianza, el s cuadrado, ¿no? Dividido entre el valor de contraste de nuestra varianza en la hipótesis nula, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, nosotros sabemos que este cociente se tiene que distribuir como una chi cuadrado. Entonces, de ahí nace la necesidad de que primero tengamos el supuesto de la normalidad, porque una chi cuadrado en el fondo es la suma de normales estándar al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo en esta parte, ¿no? Si es que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Y la varianza es igual a sigma cuadrado sub 0, esta chi cuadrado sub 0 o esta variable x cuadrado sub 0 tiene que tener un comportamiento como una chi cuadrado, ¿no? Entonces, si h sub 0 es verdadera o es cierta, esto debería ocurrir, ¿no? Que este estadístico se comporte como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Como n-1 grados de libertad. Esto por la definición de la chi cuadrado, ¿no? No se olviden que la chi cuadrado en el fondo es la suma de variables estandarizadas, ¿no? En este caso voy a reescribir este estadístico de acá, que se lo podría escribir también de esta otra forma. Se lo podría escribir de esta forma también, ¿no? La sumatoria sobre la muestra sobre la muestra aquí de las xy menos, ¿no? Menos la estimación de la media muestral bar de x, y si asumimos que la hipótesis nula es cierta, este sería sigma de 0, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y por el caso, esto de acá, esta transformación es equivalente exactamente a esto, ¿no? Es exactamente esto. Simplemente estamos anulando los numerador, denominador, estamos introduciendo el sigma cuadrado dentro del paréntesis de esta varianza muestral y tenemos este resultado, ¿no? Y en el fondo, ¿qué está sucediendo aquí adentro? Dado que las xy se distribuyen como una normal, ¿no? Con media mu y varianza sigma cuadrado, es como estandarizarlas en base al estimador de la media y el valor de la hipótesis nula, ¿no? que uno supone que puede estar sucediendo. Y en el fondo esta es una normal. Entonces ahí se verifica la sumatoria de normales estándar al cuadrado, ¿no? Bueno, sí, la sumatoria de normales estándar al cuadrado, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula es cierto, esto tiene que suceder, ¿no? Esto tiene que suceder. Entonces, si esto tiene que suceder, ya tenemos un mecanismo para verificar o para las regiones de aceptación y rechazo según el tamaño de muestra que nosotros tengamos finalmente, ¿no?
Lo único que quedaría es delimitar justamente bajo qué consideraciones vamos a marcar nuestra región de aceptación y nuestra región de rechazo, ¿no? Y al igual que en el caso de la normal o de las que hemos visto anteriormente, ¿no? Si la prueba es bilateral, ¿no? Si la prueba es bilateral, tendríamos esta región o estos criterios para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba se encuentra en la cola derecha, ¿no? Por debajo del umbral de la cola derecha, o, bueno, por encima del umbral de la cola derecha, o si el estadístico de prueba se encuentra por debajo del umbral de la cola izquierda, ¿no? De una distribución chi cuadrado, ¿no? Ahorita vamos a dibujar la chi cuadrado. Tiene un sesgo levemente hacia la derecha. Por eso, una particularidad de estos, de estos chi cuadrados de tabla, los que están acá, ¿no? Es que no son los mismos, ¿no? No existe la simetría como en el caso de la normal. Entonces, necesariamente vamos a tener que calcular estos dos elementos cuando hagamos una prueba respecto a la varianza, digamos, ¿no? Esto depende mucho del tamaño de muestra y del nivel de significancia que uno esté explorando, ¿no? El nivel de significancia que uno esté explorando. Como un ejemplo muy sencillo, podemos graficar esto, ¿no? Para un n igual a 20 y un nivel de confiabilidad de 0.05. Para este caso, por ejemplo, ¿no? Deberíamos asumir que, ¿no? El estadístico de prueba es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Si nuestra muestra es de tamaño 20, entonces la distribución de nuestro chi cuadrado, ¿no? De nuestro chi cuadrado será esta, ¿no? Este es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Este será un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Un momentito para mejorar un poco el- la, la gráfica. Ya, a ver. Ya, está funcionando. Entonces, esto sería un h cuadrado con n-1 grados de libertad. A ver, no está funcionando del todo. Ya, vamos a escribir así. Ya, ya, está bien. Es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. En este caso con 19 grados de libertad, ¿no? En este caso con 19 grados de libertad. Este es nuestro ejemplo
En este caso, como ven, la chi cuadrado siempre está definida en los valores positivos, ¿no? Siempre está definida en los valores positivos, por eso también está vinculado a la varianza de alguna forma, ¿no? La varianza siempre es positiva. Lo segundo es que la chi cuadrado siempre tiene un nivel de... eh, no es una distribución simétrica, tiene un leve sesgo hacia la derecha, ¿no? Un leve sesgo a la derecha, sino que justamente la cola derecha es la que se va alargando más, ¿no? La cola derecha es la que se va alargando mucho más. Ya, entonces, por ejemplo, si la prueba de hipótesis, o bueno, si la hipótesis nula fuera cierto, esto debería ocurrir, ¿no? Si la hipótesis nula fuera cierto, esto debería ocurrir. El estadístico de prueba debería tener este comportamiento, ¿no? Entonces, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Esta es la distribución del estadístico de prueba y lo que nosotros deberíamos definir acá es la región de aceptación y rechazo, que deberían ser los puntos, tanto en la cola izquierda y en la cola derecha, que guardan, ¿no?, alfa medios de probabilidad, ¿no?, en este caso a la izquierda y a la derecha, en una prueba bilateral como en este caso, ¿no? Para definir esos puntos, ¿no?, lo que yo necesito hacer en ese caso es trabajar con la función QXQ en el R, y en otros casos deberíamos recurrir a la tabla de la chi cuadrado, ¿no? Vamos a utilizar en este caso el comando QXQ, que lo único que le estoy pidiendo es el cuantil, ¿no? El eje horizontal, el cuantil, que me deja un nivel de alfa medios de probabilidad, ¿no?, para para un, para 19 grados de libertad en una chi cuadrado, ¿no? Entonces, calculo ese como mi primer criterio, que sería este de acá, ¿no?, alfa medios. El segundo punto es 1 menos alfa medios de n menos 1, ¿no? El valor que acumula 1 menos alfa medios en una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad, ¿no?, que debería ser al otro extremo, ¿no? Este sería mi x2 y lo vamos a dibujar estos ahí, ¿no? En ese caso, ¿no?, en este caso en particular, esos son los dos valores que tienen esos cuantiles. Los vamos a ver esos valores exactamente quiénes serán. Que sería el punto x1, x2 con... Los vamos a ver. Ya. El R calcula con todos los decimales, así que le vamos a pedir que solamente nos muestre a dos decimales. Ahí está, ¿no? $8.91 para la cola a la izquierda, 32.85 para la cola derecha, ¿no? Entre esos dos valores tengo justamente mi región de rechazo, región de aceptación, región de rechazo, ¿no? Región de aceptación. Una manera de comprobar que todo está bien, por ejemplo, sería, en teoría, ¿no?, entre el 32.85 y el 8.91, ¿no?, todo el área que está entre el 8.91 y el 32.85 debería ser el tamaño de la región de aceptación, que en este caso es igual al 95%, ¿no?, dado que las colas están sumando el alfa medios, ¿no?, que es el 2.5%, ¿no? Eso en el R es bien sencillo, ¿no? Le digo la probabilidad que se acumula hasta el punto x1 menos la probabilidad que se acumula hasta el punto x2, ¿no? Y ahí efectivamente me dice, ¿no?, entre el 32.85 y el 8.91 se está concentrando el 95% de información, y aquí están, en este caso, el error de tipo 1, ¿no? En el fondo,
estos valores son los mismos que utilizaríamos para armar los intervalos de confianza de la, eh, para la varianza, por ejemplo, ¿no? Son los mismos valores que utilizaríamos para armar intervalos de confianza al 95% para la varianza, ¿no? Por eso la prueba de hipótesis en el fondo es trabajar, digamos, esta idea de región de críticas y con la región de aceptación y rechazo son básicamente los mismos conceptos que están para los intervalos de confianza, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? El criterio que está por detrás. Para las pruebas unilaterales, ¿no? Para las pruebas unilaterales un poco se mantiene el criterio, ¿no? Si mi hipótesis nula es de este estilo, mi alternativa es de tipo mayor, ¿no? Entonces yo me concentro en la cola derecha, ¿no? En la cola derecha. Si mi hipótesis alternativa es del tipo menor, ¿no? Si es del tipo menor, yo me concentro en la cola izquierda, ¿no? Yo me concentro en la cola izquierda. Cola de derecha y cola izquierda, ¿no? Y ya no estoy interesado en un nivel alfa medio, sino en un nivel alfa, ¿no? Alfa, n-1, 1 menos alfa, n-1, ¿no? 1 menos alfa, n-1. En cualquiera de estos casos, ¿no? Si es que el estadístico de prueba, ¿no? Cae en la región o satisface estas desigualdades para alguna de las dos pruebas unilaterales, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Esa sería la idea, ¿no? En el R se puede ver lo mismo, ¿no? Se puede ver lo mismo. Por ejemplo, si trabajáramos con una prueba unilateral, ¿no? Si trabajáramos con una prueba unilateral, este comando de acá nos serviría cuando la hipótesis es del tipo mayor, ¿no? Es del tipo mayor. Si la hipótesis es del tipo mayor, este comando es el que nos va a ayudar, ¿no? QChisQ, la probabilidad que se acumula con 0.05 de probabilidad de un h cuadrado de 19 grados de libertad, ¿no? 30. Si la hipótesis nula, perdón, si la hipótesis alternativa es del tipo menor, entonces tendríamos esta otra, ¿no? 1 menos alfa de 19 grados de libertad, ¿no? Con eso tendríamos las relaciones y si lo queremos ver gráficamente, tendríamos estas dos curvas, ¿no? En esos casos. Tendríamos esas dos curvas en esos casos. Del tipo mayor y del tipo menor, ¿no? Las colas respectivas. Se rechaza la hipótesis nula siempre y cuando el estadístico de prueba caiga en esta región, ¿no? Nuestra región de rechazo, nuestra región de aceptación. Veremos si esto puede mejorar un poco. No, mejor ahí nomás lo dejaremos. Después voy a editar un poco los títulos. Ya, entonces esta sería la prueba para el test de la varianza, ¿no? El test sobre la varianza. Podemos hacer un ejercicio para poner a prueba este test. A ver, voy a poner un ejercicio, denme un momentito para verificar cuál podemos usar. Ya, a ver este ejercicio que es un ejercicio del libro guía.
bueno, de uno de los libros guías, nos dice el fabricante de una fuente de poder, ¿no? El fabricante de una fuente de poder está interesado, ¿no? Está interesado en la variabilidad del voltaje, en la variabilidad del voltaje de salida. Ha probado 12 unidades, ¿no? Ha probado 12 unidades elegidas al azar. Elegidas al azar. Con los siguientes resultados, ¿no? Con los siguientes resultados. Está interesado, ha recolectado una pequeña muestra de 12 unidades al azar y ha encontrado, ha medido los voltajes finalmente de estas 12 unidades, ¿no? 534, 5, 5.07, 5.25, 5.65, 5.55, 5.35, 5.35 otra vez, 4.76, 5.54, 5.44 y 4.61. 4.61. Esto lo puedo poner 5.00 para mantener toda la notación. 3, 6, 9, 12. ¿No? Ahí están los 12 valores que ha obtenido este fabricante respecto al voltaje de sus 12 unidades, ¿no? Y lo que quiere probar es, ¿no? Por un lado, probar que la variabilidad, ¿no? La variabilidad, ¿no? Probar que la variabilidad es de 0.5, ¿no? Probar que la variabilidad es de 0.5. Tomar una significancia del 5%, ¿no? Probar que la variabilidad es de 0.5, tomar una significancia del 5%. Ya, eso por el momento. Ya, entonces la solución es muy sencilla de esto, ¿no? Como antes, como en todos los ejemplos, lo que tenemos que hacer es eh, identificar las hipótesis, construir el estadístico de prueba y verificar si el estadístico de pruebas cumple alguna de las reglas que están para tomar la decisión, ¿no? Entonces podemos plantear justamente la hipótesis nula del ejercicio, que plantearía que justamente la varianza, ¿no? La varianza de los datos, la varianza de los datos es igual a 0.05, ¿no? Es igual a 0.5. Esa sería nuestra hipótesis nula, ¿no? Dado que el ejercicio mismo indica, ¿no? Probar que la variabilidad es de 0.5, no nos interesa otro resultado, ¿no? Si es mayor o menor a 0.5. Entonces, en ese caso podríamos utilizar una prueba bilateral, sería suficiente para verificar o no que esta hipótesis nula se acepte, ¿no? O se la rechace. Entonces, nuestra hipótesis alternativa simplemente debería ser que la varianza en realidad es distinto, ¿no? Es distinto de 0.5, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis alternativa. Sería más que suficiente. Lo siguiente que deberíamos hacer es, bueno, construir nuestro estadístico de prueba. Lo voy a jalar de acá. Nuestro estadístico de prueba tiene esta forma. La primera en realidad, ¿no? Bueno, en este punto depende incluso cuál sea más sencilla de manejar, digamos, ¿no? Si, por definición, este es nuestro estadístico de prueba, ¿no?
Y para este deberíamos calcular la varianza muestral y deberíamos, bueno, simplemente la varianza muestral porque lo demás lo tenemos como información. Ya, entonces n-1, tengo 12 unidades en las que se han hecho la prueba, 12 menos 1, tengo 11 acá, ¿no? Sería 11. 11 multiplicado por la varianza muestral, que ahorita la calculamos, sobre lo que yo pienso que es la varianza, ¿no? Que en realidad es 0.5, ¿no? El sigma cuadrado sub 0. Aquí lo más difícil en este ejercicio sería calcular la varianza muestral, ¿no? Que es la varianza de estos 11 datos. Eso se resuelve muy sencillo en el R. Yo voy a guardar estos datos. Ahí están, ahí tengo los 12 datos. Y con el comando var de x ya tengo la varianza. Ya tengo la varianza de esos 12 datos. A ver, este está mal, ¿no? No es 5007, este es 5.07. 5.07, mi error ahí. Por eso la varianza está explotando. 5.07, ahora sí. ¿No? 534, 507, 525. Sí, ahora sí está bien. Y con el comando var obtengo la varianza muestral, ¿no? El comando var en el R es la varianza muestral. Si utilizan Python, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Las varianzas que calculan los programas estadísticos siempre son varianzas muestrales, ¿no? En este caso, esta varianza había sido de 0.1038, ¿no? 0.1038. Vamos a utilizarla con todos los decimales, ¿no? Para tratar de tener lo más fino posible, pero a ver, lo vamos a anotar acá, esta varianza como 0.1038, ¿no? 0.1038. Nuestro estadístico de prueba entonces será esta varianza multiplicada por 11, todo esto dividido entre 0.5. Había sido 2.28. 2.28. 2.28. Ese es nuestro estadístico de prueba, ¿no? Este es nuestro estadístico de prueba. Para armar las regiones de aceptación y rechazo lo podemos hacer de una manera gráfica rápidamente, ¿no? Podemos dibujar a la distribución chi cuadrado y sus respectivos regiones de aceptación y rechazo junto con la curva. Entonces, a ver, voy a aprovechar un poco del código que ya tenemos desarrollado aquí arriba. Ya, ahora sí. Si la hipótesis nula es cierta, si esta hipótesis nula es cierta, significa que este chi cuadrado debería distribuirse, o este estadístico de prueba debería distribuirse como una chi cuadrado con 11 grados de libertad, ¿no? Esta debería distribuirse como una chi cuadrado con 11 grados de libertad. La chi cuadrado con 11 grados de libertad tiene esta forma. Ya. La chi cuadrado con 11 grados de libertad tiene exactamente esta forma. Es la chi cuadrado con 11 grados de libertad. Y a un nivel de significancia del 5%, ¿no? El alfa medios a la izquierda y a la derecha las tendríamos de esta forma, ¿no? Qchis q, alfa medios de 11 grados de libertad, Qchis q de 1 menos alfa medios de 11 grados de libertad, ¿no? Ahí está el primero, ahí está el segundo y en el gráfico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos región de rechazo, región de aceptación, región de rechazo. Si los queremos ver en sus valores como tal, es eso, ¿no? Es 3.32 versus 21.92. ¿Dónde se encuentra nuestro estadístico de prueba? ¿No? Nuestro estadístico de prueba, le voy a hacer una línea. Nuestro estadístico de prueba, por si acaso, es el 2.28. 2.28. Vamos a poner en una línea punteada y de un color
de un color y color medio verde, digamos. Ahí está. Esta línea verde marca nuestro estadístico de prueba, ¿no? Nuestro estadístico de prueba. Este marcaría nuestro estadístico de prueba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos o aceptamos? Bueno, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos LIC. Eso, ¿no? Rechazamos la hipótesis porque el estadístico de prueba ha caído en la región de rechazo, por lo tanto deberíamos rechazar la hipótesis nula. Gráficamente es bien sencillo de verla. Si nosotros nos vamos a nuestra regla, la voy a copiar acá, esta es nuestra regla. Vamos a ver, se rechaza la hipótesis nula si alguna de estas dos desigualdades se cumple, ¿no? Si alguna de estas dos se cumple. Si alguna de estas dos se cumple. Entonces vamos a probar esto. Ahí está, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula si se cumple alguna de estas. El chi cuadrado de tabla lo tenemos en ambos casos, que era de 2.28. ¿Será que 2.28 es mayor al chi cuadrado de alfa medios de n-1 grados de libertad? ¿No? Ese ahorita lo vamos a calcular. En este otro caso, igual aquí está el chi cuadrado de tablas. Bueno, el estadístico de prueba, perdón, es 2.28, ¿no? En este primer caso, alfa medios n-1 es este, ¿no? Es este el valor. Es este de acá, que es en realidad la cola de ahí, ¿no? Bueno, 21, ¿no? Alfa medios 2.21. Alfa medios con 11 grados de libertad, perdón, es 21.92. Aquí estamos, ¿no? 21.92 en el lugar de este. 21.92. ¿No? Si estuviera en este lado, en esta región de rechazo, rechazaríamos la hipótesis nula, ¿no? Si hubiera caído en esta región de rechazo, ¿no? Esto es falso, ¿no? Esto no ha sucedido. Esto es falso. O si sucede el otro, que el 2.28 es menor al otro valor, que es la chi cuadrados de tablas de 1 menos alfa medios con n-1 grados de libertad, que es este de acá. Ese lo vamos a poner acá y ese es 3.81, ¿no? Que el que estaba acá. 3.82 y redondeando, ¿no? 3.82. 3.82. Este sí es cierto, ¿no? Este sí es verdadero. Basta que cumpla con una de estas, ¿no? Que en el fondo, como han visto en el gráfico, es que está en una de las regiones de rechazo. Entonces nosotros podemos concluir, o bueno, podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos, ¿no? Rechazamos la idea de que la varianza, ¿no? Rechazamos la idea de que la varianza sea igual a 0,5, ¿no? Sea igual a 0,5. De alguna manera ya teníamos una pista, ¿no? De alguna manera ya teníamos una pista porque la varianza de los datos, ¿cuánto era? ¿No? La varianza de los datos era de 0,10, ¿no? 0,10. Y no se olviden que esta varianza muestral, ¿no? Esta varianza muestral es el estimador puntual de la varianza, ¿no? El estimador puntual dice que es 0,10. Versus 0,5 es casi la mitad de diferencia, ¿no? Entre lo que estamos postulando versus lo que está ocurriendo. Y era posible, ¿no? Era bastante plausible rechazar esto pensando que la evidencia con la muestra ser más grande que 0,5, ¿no? Muestra justamente ser más grande que 0,5. Si uno hace el intervalo de confianza de esta variable, por ejemplo, o sea, de esta varianza, uno va a ver, digamos, ¿no? Que el 382 y el 2192 van a aparecer para justamente crear la banda de confianza.
y que el límite inferior de ese intervalo de confianza no va a tocar ¿no? El valor del estadístico de prueba, ¿no? No va a estar no va a llegar ahí, digamos, ¿no? Va a contenerse siempre entre estos dos valores, ¿no? Ya, entonces con eso tenemos la prueba de hipótesis para la varianza, con un ejemplo bastante sencillo. Tal vez lo único que hay que cuidar harto en estos casos a veces es poder tener la certeza de los chi cuadrados de tablas. Lo bueno ahí es que el ERE ayuda harto en esto. Y si no están familiarizados o todavía no les gusta mucho el ERE, digamos, si quieren ver otras alternativas, hay varias páginas, ¿no? De internet donde uno puede poner, ¿no? Valores de la chi cuadrado, digamos, de tablas, donde uno le pone la probabilidad y los grados de libertad y va a obtener los mismos valores, ¿no? Tal vez eso incluso es un poquito más rápido, ¿no? En nuestro caso, por un tema más práctico y para ver una interpretación más visual, utilizamos el ERE, ¿no? Ya, entonces no sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Ya, entonces vámonos a la prueba de hipótesis sobre el cociente de varianzas, ¿no? Que igual tiene una forma bastante similar. Lick, una pregunta. Sí. Si el resultado saliera 3.82, es que no se puede, no es mayor ni menor, entonces no rechazaríamos. Ya. Esa es buena pregunta. Tú dices si el resultado hubiera salido exactamente 382. Sí, porque no estaría ni más, ni mayor, ni menor, o sea, estaría al medio, creo. No necesariamente, o sea, por ejemplo, 382 es menor a 382, eso es falso, digamos, ¿no? Entonces, seguiríamos en esa idea, ¿no? 3.82 es menor a 3.82, eso es verdadero o falso. Es falso. Falso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Estamos casi en el límite, ¿no? Igual no rechazaríamos en este caso, digamos, ¿no? No rechazaríamos en ese caso. Entonces, en otras palabras, aceptaríamos la hipótesis. Sí, sí, no se rechaza, sí, sí está bien, no se usa mucho el término aceptamos, pero sí, entre comillas aceptaríamos la hipótesis nula, ¿no? Entre comillas aceptaríamos la hipótesis nula. Ahora, ahí hay que tratar de siempre conservar la mayor cantidad de decimales. Ahora, para un tema más práctico, digamos, ¿no? Si hubieran esos problemas, o sea, finalmente este límite de acá en realidad es 381,57,48, digamos, ¿no? Va a ser mucho menos probable que nuestro estadístico de prueba tenga esa forma, ¿no? Nuestro estadístico de prueba en el fondo, exactamente, este es nuestro estadístico de prueba, ¿no? 228,44,5, ¿no? Eh, por eso a veces es mucho mejor hacer estos cálculos siempre en un ordenador para ganar precisión, porque siempre que redondeamos, finalmente estamos perdiendo precisión, ¿no? Y tomando en cuenta todos los decimales, es muy poco probable que casualmente nuestro estadístico de prueba coincida con el límite, ¿no? Pero si se diera, igual sería falso y sí, entre comillas, aceptaríamos la hipótesis nula, ¿no? No la rechazaríamos al menos, ¿no? Esa es la idea. Ah, súper. Vámonos a la prueba sobre la igualdad de varianzas. En este caso igual, hay un supuesto bien importante, que es que los datos igual se distribuyen como una normal, ¿no? Como en el caso del h cuadrado, el supuesto era que los datos se distribuían como una normal. En este caso sucede lo mismo, ¿no? Los datos se distribuyen como una normal, pero ya de las dos poblaciones que vamos a intervenir. Tenemos en mente dos poblaciones, ¿no? El cociente de varianzas, o en este caso la igualdad de varianzas está basada en trabajar con dos poblaciones.
sobre las cuales estamos observando seguramente una variable similar y nosotros podemos obtener una muestra para la población 1 y otra muestra para la población 2, ¿no? Los datos originales en ambas poblaciones se distribuyen de forma normal, ¿no? De forma normal, ese es el supuesto, pensando que la Fisher finalmente es el cociente de chi cuadrados, ¿no? Entonces, como estamos trabajando de varianzas y las varianzas tienen una relación con la chi cuadrado y estoy trabajando con dos poblaciones ahora, entonces la Fisher va a entrar en juego. Y para que eso suceda, para utilizar la chi cuadrado, tenemos que suponer que los datos originalmente son pues normales, ¿no? Entonces hay una cadena desde la normal, chi cuadrado, hacia la Fisher en este caso. Para verificar las hipótesis que vamos a armar, tenemos que tomar muestras aleatorias de ambas poblaciones, una con tamaño n1, otra con tamaño n2, ¿no? Tal como pasaba en los intervalos de confianza, tal como pasaba cuando veíamos las distribuciones muestrales del cociente de varianzas, ¿no? Con esta idea, nuestra hipótesis nula simplemente sería que las varianzas, perdón, hipótesis nula, las varianzas son iguales, ¿no? Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Versus una hipótesis alternativa de que las varianzas son distintas. Esto configura una prueba de hipótesis bilateral. Esto configura una prueba de hipótesis bilateral y la idea de esto es armar un estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba en este caso será el F0 que tiene justamente el objetivo de ir mirando el cociente de chi cuadrados, ¿no? El cociente de chi cuadrados, que en este caso vendría a ser la varianza la varianza muestral de la población 1 sobre la varianza muestral de la población 2, ¿no? La varianza muestral de la población 1 sobre la varianza muestral de la población 2, ¿no? La varianza muestral de la población o de la muestra segunda, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, si es que existe esta igualdad de varianza, efectivamente el estadístico de prueba debería comportarse como una Fisher, ¿no? Esta debería comportarse como una Fisher con n1 menos 1 grados de libertad y n2 menos 1 grados de libertad, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, esto debería suceder con el estadístico de prueba, ¿no? Esto debería suceder con el estadístico de prueba, necesariamente. Entonces ya tendríamos una regla muy parecida a la anterior, ¿no? Muy parecida a la anterior, donde si el estadístico de prueba se encuentra por la cola derecha de la distribución de Fisher, rechazamos la hipótesis nula, o si el estadístico de prueba se encuentra por debajo de la cola izquierda, también rechazamos la hipótesis nula, ¿no? En cualquiera de estos dos casos rechazamos la hipótesis nula. Estos valores de la f de tablas igual se los construyen con la idea de conservar, en este caso a la derecha, alfa medios de probabilidad y a la izquierda igual alfa medios de probabilidad, ¿no? Con los respectivos grados de libertad, ¿no? Exactamente el mismo. Este criterio se ha repetido en todos los casos desde la prueba de hipótesis de la media, ¿no? Entonces de acá lo único que hay que recordarse es básicamente el estadístico de prueba, ¿no? Y tener presente las regiones de aceptación y rechazo, ¿no? que se están marcando justamente en estos umbrales. Para entender más o menos cómo funciona esto gráficamente, podemos dibujar la distribución de Fisher, ¿no? Podemos dibujar la distribución de Fisher. Ya. Podemos dibujar la distribución de Fisher. Imaginemos que tenemos muestras, ¿no? Dos muestras de dos poblaciones del mismo tamaño, de un tamaño igual a 20, ¿no? De un tamaño igual a 20. De un tamaño igual a 20, entonces la distribución de Fisher, ¿no? La distribución de Fisher, una distribución de Fisher con 19 y 19 grados de libertad tendría esta forma, ¿no? Si nosotros
aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Si nosotros aceptamos la hipótesis nula, implica aceptar que las varianzas son iguales, ¿no? Son iguales. Si esas varianzas son iguales, en teoría este cociente debería ser muy cercano a la unidad, ¿no? Porque es un valor similar dividido entre otro valor similar, eso es cerca a 1, ¿no? Por eso no es extraño que la distribución de Fisher esté centrado alrededor del 1, ¿no? Está centrado alrededor del 1, ¿no? Su centro está más o menos en esa relación. La misma idea, ¿no? Yo podría dibujar a la izquierda y a la derecha los límites que establecen un nivel de significancia, por decir, al 5%, ¿no? Un nivel de significancia al 5%, los vamos a dibujar estos límites de acá, ¿no? El límite de la derecha y el límite de la izquierda. Este es un límite, este es otro límite. A ver qué está pasando. Ah, no, perdón. Culpa, esto es acá. Límites, límite superior, límite inferior. Y si lo vemos gráficamente, ahí están los dos límites, ¿no? Que en teoría guardan alfa medios a la izquierda, alfa medios a la derecha. Si es que nosotros eh, queremos ver sus valores, los podemos dibujar también, que sería el punto x1, x2, en el punto 0.4, 0.4. Ahí está, ¿no? 0,4 y 2,53, ¿no? 0,4 y 2,53. Mientras el cociente de varianzas caiga en alguno de estos lugares, ¿no? El cociente de varianzas caiga en alguno de estos lugares. eh, entonces, en esta área de acá, nosotros no rechazamos la hipótesis nula, no la rechazamos, entre comillas, la aceptamos. Y si está por debajo del 0,4, rechazamos. Si está por encima del 2,53, rechazamos, ¿no? Ahora, a ver, esto es interesante. Este ejercicio es interesante porque vamos a ver vamos a ver lo que sucede cuando la muestra, cuando el tamaño de muestra crece, ¿ya? Vamos a ver una idea de... Esta es una Fisher cuando tenemos 19 grados de libertad, ¿no? Perdón, tenemos muestras de tamaño 20. ¿Qué tal si las muestras fueran creciendo, ¿no? ¿Qué tal si las muestras fueran creciendo? Seguramente las regiones, ¿no? Las regiones, los límites igual se irían modificando. Pero para tener una idea de eso vamos a tener aquí otro gráfico para tratar de ver qué es lo que pasa a medida de que la muestra va creciendo. ¿Qué pasará a medida de que la muestra va creciendo? Esta, la que hemos visto inicialmente, es una Fisher con 20 grados de libertad, es decir, con 19 grados de libertad, es decir, tamaño de muestra 20 para ambas poblaciones, ¿no? Tamaño de muestra 20 para ambas poblaciones. Imaginemos ahora que vamos a ir viendo cómo se comporta la distribución. Si la muestra va subiendo de 20 hasta... No, ni siquiera hasta 100. A ver, vamos a tratar de generar una secuencia desde el 20 hasta muestras de tamaño 1000, muchas más muestras, 20 al 1000 en saltos de 10, digamos, ¿no? Vamos a ver si nos funciona el R para esto. Esto debería ser y ya, a ver otra vez.
Ya, ya, para que se vea mejor vamos a hacer algunos ajustes. Ya, ahí está bien, a ver. Ya, tal vez ya sí se ve un poquito mejor, ¿no? La base, ¿no? La base de nuestro gráfico es esta línea negra que está acá, ¿no? La línea negra que está ahí. Noten que la línea negra que está ahí en el fondo, esta es con una muestra de tamaño 20, ¿no? Una muestra de tamaño 20. A medida de que la muestra va creciendo, ¿no? A medida de que la muestra va creciendo, ¿no? La curva, la distribución de Fisher se va compactando, ¿no? Se va cerrando y se va cerrando alrededor de qué valor. Se va cerrando alrededor del 1, ¿no? Se va cerrando alrededor del 1. ¿Por qué? Porque esta distribución es asumiendo que la hipótesis nula es cierta. La hipótesis nula establece que el cociente de que las varianzas son iguales. Viendo el estadístico de prueba que es el cociente entre esas varianzas, significa que ese cociente debería ser muy cercano a 1. Noten que cuando la muestra es pequeña, de tamaño 20, incluso se llegaba a aceptar la hipótesis nula si ese cociente, ¿no? La varianza de la población 1 de respecto a la varianza de la población 2, incluso era el doble, ¿no? Si era incluso el doble, todavía no se rechazaba la hipótesis nula, ¿no? Si vemos nuestro primer grafiquito, a ver si vemos este primer gráfico que habíamos visto. Este gráfico de acá, por ejemplo, está implicando que incluso, ¿no? Si este estadístico de prueba fuera igual a 2, incluso en ese escenario no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué significa que el estadístico de prueba sea igual a 2? Que el numerador es el doble que el numerador es el doble que el denominador. La variabilidad en la muestra de la muestra 1 es el doble que la variabilidad en la muestra 2, ¿no? En esos casos, incluso en esos casos, todavía se pensaba que era posible una igualdad de varianza, ¿no? Porque la muestra es pequeña, ¿no? Porque la muestra es pequeña. Mientras la muestra crece, ¿no? La virtud de las muestras que van creciendo, la virtud de las muestras que van creciendo, justamente es que podemos tener mucha más contundencia al momento de hacer nuestras afirmaciones, ¿no? Y es que ya cuando uno ve el comportamiento, no sé, de la curva más cerrada, ¿no? Que es esta que está comprimiéndose hasta arriba, esa, por ejemplo, ya no admite el 2, ¿no? Para nada, ¿no? Como una banda. La región de aceptación seguramente ya no está el 2, ¿no? La región de aceptación y rechazo seguramente está más contenida alrededor del 1, ¿no? Debe estar entre 0,9 y 1,1, digamos, ¿no? Todavía considera plausible que exista esa variación, en el entendido de que la información proviene de muestras, ¿no? En el entendido que la información proviene de muestras y las muestras, eh, estamos analizando una de las múltiples muestras posibles que pueden haber, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la distribución de Fisher, ¿no?
No es raro que para muestras pequeñas existan esas situaciones extremas, pero a medida de que la muestra va creciendo, esto va a tener otro comportamiento, ¿no? Ya vamos a tener mucha más contundencia al momento de hacer nuestra valoración, ¿no? Nuestra hipótesis. Ya, siguiendo con esto, las pruebas unilaterales siguen exactamente la misma idea que hemos visto hasta ahora. Si la prueba es del tipo mayor, ¿no? Su región de rechazo es también del tipo mayor, ¿no? F0 mayor a F de alfa, N1 menos 1, N2 menos 1 grados de libertad. Aquí ya no trabajamos con alfa medio, sino con alfa, ¿no? Esto me está diciendo que estamos trabajando en la cola derecha, ¿no? En la cola derecha. Para, para el otro caso, ¿no? Para la hipótesis alternativa del tipo menor, ¿no? Menor. Igual, ¿no? Estamos con la región de rechazo más hacia la izquierda, ¿no? Más hacia este lado, de tal manera que se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es menor al f de 1 menos alfa de n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad, ¿no? Que sería en este caso la cola derecha, ¿no? Si lo queremos ver gráficamente esto, ¿no? Está los valores para un nivel alfa, ya no alfa medios, ¿no? Alfa, ya no alfa medios. Esta vendría a ser la cola derecha y esta sería la cola izquierda, por ejemplo, ¿no? 216, 046. Si esto lo vemos gráficamente, ahí está la Fisher con sus respectivas regiones de aceptación, región de rechazo, región de aceptación, región de rechazo, ¿no? Para sigma mayor está acá, para sigma menor está acá la región de rechazo. Esta es para una suponiendo muestras de tamaño 20 para ambas poblaciones, ¿no? Muestras de tamaño 20 para ambas poblaciones. Esa sería nuestra distribución, o bueno, gráficamente nuestra región de aceptación y nuestra región de rechazo. Ya, en esta vamos a procurar de hacer algunos ejercicios la siguiente clase de esta igualdad de varianzas, ¿no? Tal vez más importante abarcar el siguiente y el último punto justamente del avance, pero no sé, si tal vez antes de ver este último punto, ¿tiene alguien algún comentario, alguna consulta sobre el test de igualdad de varianzas? Ya, en el fondo se han debido dar cuenta que las pruebas de hipótesis en el fondo son muy mecánicas, ¿no? Son muy mecánicas. Son muy mecánicas las pruebas de hipótesis. Lo que más, donde hay que tener más cuidado, ¿no? Donde hay que tener más cuidado siempre es en identificar bien la hipótesis nula y la hipótesis alternativa del ejercicio. Ahí hay que tener cuidado. Lo segundo será en la construcción del estadístico de prueba, ¿no? Vinculado a eso. Y el tercero será en tomar la decisión correcta dado el estadístico de prueba y las regiones de aceptación y rechazo correspondientes según la hipótesis alternativa que uno esté usando, ¿no? Eso es lo más importante en esta parte, ¿no? Porque lo demás es muy mecánico, está acompañado de así fórmulas muy específicas, pero que igual tienen sus críticas en el sentido de que por lo menos las que hemos visto, las últimas que hemos visto, la varianza y la igualdad de varianzas tienen un supuesto muy fuerte que es que los datos se comportan como una normal, ¿no? Y ese es un supuesto muy fuerte, ¿no? Que los datos se comporten como una normal es un supuesto muy fuerte. Una manera de, a ver, tal vez incluso antes de ver este tamaño de muestra, podemos tratar de hacer una especie de reflexión acá, una nota. Eh, tanto, tanto para la prueba, ¿no? Tanto para la prueba de varianza, ¿no? Tanto para la prueba de varianza
e igualdad de varianzas, ¿no? E igualdad de varianzas, el supuesto principal es que ¿no? Los datos originales se distribuyen como una normal, se distribuyen como una normal. Ese es el supuesto principal para en la varianza y para la igualdad de varianzas. Es un supuesto muy fuerte. Sin ir muy lejos, recuerden de nuestro ejercicio donde teníamos 12 unidades, ¿no? Qué está implicando estos dos test de hipótesis? Que estos datos se comportan como una normal. Eh, Uno podría decir, bueno, ¿será que estos son datos de una normal? ¿Y cómo verificamos que esto sean datos de una normal, por ejemplo? ¿No? Esa es una pregunta válida que cualquiera puede hacerse, dado que ese es el supuesto principal que están detrás de estas dos pruebas al menos, ¿no? O cuando utilizamos la TED-Student para muestras pequeñas, igual este supuesto está ahí presente, ¿no? De que los datos se comportan como una normal. Uno podría estar tentado de decir, ah, bueno, ¿qué tal si yo hago un histograma? En teoría debería haber un comportamiento muy parecido al de la normal, ¿no? Y no se parece demasiado a una normal, si se dan cuenta, ¿no? No se parece demasiado a una normal. Eh, Hay varias estrategias, ¿no? Hay varias estrategias que nos pueden dar una pauta para saber si los datos se comportan como una normal, ¿no? Tal vez como un punto intermedio antes del tamaño de muestra, podemos ver tests de normalidades, ¿no? Test de normalidad. Test de normalidad aplicados en R, ¿ya? No vamos a ver mucho de la teoría de los test de normalidad como tal, sino vamos a ver un poco más la aplicación de esto, ¿no? En realidad, ¿no? La aplicación de esto. ¿Por qué? Porque los test de normalidad están en el campo de lo no paramétrico y lo no paramétrico tiene como que otro tipo de lógica distinta a la que hemos ido viendo, así que vamos a usar como que comandos que ya están calibrados para hacer esto. Entonces, con esto en mente, ¿no? Con esto en mente, nuestro objetivo es tratar de tener alguna herramienta que nos diga si los datos son normales o no, ¿no? Si los datos son normales o no. Eh, Esto también, esta idea de la prueba de normalidad está igual relacionado con la idea de la bondad de ajuste, ¿no? De la bondad de ajuste. ¿No? Igual está vinculado con ese concepto de la bondad de ajuste, ¿no? De cuando algunos datos se comportan como alguna distribución en específico. En este caso en particular, la distribución normal, ¿no? Una manera, una manera, eh, una manera rápida y más visual, vamos a decirle, ¿no? Una manera rápida y más visual es simulando, ¿no? Una manera rápida y más visual es simulando una muestra muy grande de los datos originales. Este concepto que es un poco más visual está orientado al remuestreo, ¿no? Al remuestreo, que tiene sus características, ¿no? Tiene usos bien interesantes este concepto del remuestreo en otras áreas como simulaciones, se utiliza bastante incluso para encontrar integrales no determinadas, ¿no? Tiene todo un campo de acción el concepto de remuestreo con técnicas como el bootstrapping, jackknife, pero es una manera muy simple de utilizar este concepto de remuestreo. En nuestro caso puede ser de esta forma, ¿no? Imagínense que tenemos nuestros datos, que son nuestros 12 datos, y queremos nosotros saber si estos son normales. Y queremos hacerlo esto de manera visual, porque de manera visual sabemos cómo se ve una normal, digamos, ¿no? Sabemos que tiene una especie de simetría en algún punto y además, eh, no sé, sus valores están concentrados alrededor del promedio. ¿Qué es lo que dice esta primera aproximación más visual y mucho más artesanal? Vamos a hacer un proceso de remuestreo, ¿no? Vamos a hacer un proceso de remuestreo. ¿De qué se trata el proceso de remuestreo?
Voy a imaginarme que este es mi universo. Voy a imaginarme que este es mi universo. ¿No? Voy a imaginarme que este es mi universo. Es decir, este es mi universo. Y sobre este mi universo voy a sacar una muestra. ¿No? Voy a sacar una muestra. Sobre este mi universo voy a sacar una muestra. Voy a sacar una muestra grande, ¿no? O sea, si bien es cierto, estos son 12 elementos, podría sacar una muestra de tamaño 1000 de estos 12 elementos. ¿Cómo podría hacer eso? Con un muestreo con reposición, ¿no? Voy a hacer un muestreo con reposición de tal manera que pueda yo sacar 1000 muestras de esta población de tamaño 12, ¿no? Ese es un poco el artificio que se hace en este caso. Y esta va a ser mi X basada en remuestreo, digamos. Mi XR le voy a llamar. Ahora no tengo 12 unidades, sino tengo 1000 unidades seleccionadas de esa muestra, ¿no? Tengo 1000 unidades. El concepto detrás de esto es que al hacer este proceso, yo estoy de alguna manera, si asumo que la primera muestra ha sido aleatoria, ¿no? Si asumo que la primera muestra ha sido aleatoria, es muy probable que todos estos valores igual hubieran salido o hubieran sido valores muy cercanos a estos. Si yo sacaba muchas muestras más, digamos, si mi muestra era más grande, ¿no? De alguna manera estoy simulando tener una muestra más grande. Porque si tengo una muestra más grande, es más probable que yo pueda apreciar el comportamiento de los datos, ¿no? Sobre esto yo puedo hacer un histograma de estos 1000 datos y ver qué comportamiento tiene. Ahí están los 1000 datos y ver qué comportamiento tiene, ¿no? Como ven, no ha sucedido mucho, ¿no? No ha sucedido mucho. No ha habido un gran cambio, dado que los valores son demasiado, son muy pequeños, digamos 12 valores. Y podría tratar de dibujarle una densidad, ¿no? Podría tratar de dibujarle una densidad a estos números. Y tratar de ver si hay algún tipo de comportamiento, ¿no? Parecido a la normal, ¿no? Como ven, claramente no es una normal necesariamente, ¿no? No se comporta como una normal del todo, ¿no? Uno podría sospechar que aquí parece que hay algo, pero no termina de ser suficiente, ¿no? No termina de ser suficiente. Es una técnica visual que a veces puede funcionar, ¿no? Es útil, tal vez cuando la muestra es un poquito más grande, ¿no? En este caso son 12 unidades, son muy pequeñas. Pero en esa idea igual, ¿no? No está sucediendo lo que uno quisiera, pensando que hay presencia de valores pequeños, ¿no? No se olviden que esto eran voltajes. Y si yo tengo voltajes pequeños, uno esperaría también que existan voltajes grandes para que esto conserve la propiedad de simetría, ¿no? Y eso no está ocurriendo, por ejemplo, con estos datos, ¿no? Entonces, por ese lado tal vez no lo puedo lograr, ¿no? La otra, ¿no? La otra alternativa, ¿no? Una alternativa más formal, ¿no? Una alternativa más formal es usar un test, un test estadístico de normalidad. Una alternativa más formal es usar un test estadístico de normalidad. Hay varios tests de normalidad, ¿no? No hay uno solo. Hay muchos tests de normalidad que existen para verificar si los datos son normales. Eh, no, basta con, a ver, voy a aprovechar que tenemos el, el navegador. Vamos a poner acá test de normalidad, ¿no? Test de normalidad. Van a ver que hay varias pruebas de normalidad, ¿no? Es uno Shapiro-Wilks, está test de Kruskal-Wallis, hay un test de Kolmogorov-Smirnov para probar test de normalidad, ¿no? Hay el test de Anderson igual es para probar normalidad. Hay varias pruebas de normalidad en general, ¿no? Hay varias pruebas de normalidad. Vamos a ver si alguna de estas nos... A ver esta, si está disponible.
La prueba de Shapiro-Wilks, por ejemplo, ¿no? Todas estas pruebas que hay, ¿no? Así de bondad de ajuste, tienen un poco el mismo enfoque, ¿no? Que hemos ido viendo. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿No? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Tienen una manera de hacer su contraste. Bueno, en el test, en el R, hay un comando que se llama tal cual, Shapiro Test, para verificar esto, ¿no? Shapiro Test y hasta el resultado, por ejemplo, ¿no? De esto lo interesante es tratar de mirar, por ejemplo, los resultados, ¿no? Este es uno, el Shapiro-Wilks, ¿no? Hay otros, ¿no? Hay otros, pero igual están basados en esto. Nuestra hipótesis nula versus la alternativa, ¿no? Que no es normal en este caso, ¿no? Hipótesis nula, la distribución es normal versus de que no es normal. En el R, aparte del test de normalidad, hay muchos otros tests, ¿no? Sin ir muy lejos, basta con utilizar el comando apropos y entre comillitas le ponemos la palabra test, ¿no? La palabra apropos, entre comillas, test. Les va a salir todos los tests que están en el R, ¿no? Todos los tests que están en el R. Bartlett, Binom, Box, Chiscu Test, ¿no? Este es, por ejemplo, test de homogeneidad o independencia para variables cualitativas. Aquí está el test de Kruskal-Wallis, este es el test de Kolmogorov-Smirnov, un test de tipo Poisson, test para ver poderes en ANOVAs, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, en el Shapiro Test, ¿no? Hay este otro t-test que es muy... este es un test de igualdad de medias que utiliza la TD-Student, por ejemplo, ¿no? Que es bastante popular en procesos de inferencia también, ¿no? Wilcoxon Test, ¿no? Podemos ver el Shapiro Test, que es el más, uno de los más usuales, ¿no? Una alternativa es usar un estadístico de normalidad. En R se puede usar, ¿no? Se puede usar el test, el test de Shapiro, el test de Shapiro o de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, creo que es así, ¿no? Kolmogorov-Smirnov. El test de Shapiro-Wilks es este particular es exclusivamente para probar normalidad. Es exclusivamente para probar normalidad. Mientras el test de Kolmogorov-Smirnov es capaz de probar cualquier tipo de distribución, ¿no? Yo quiero ver si mis datos son chi cuadrado, yo quiero ver si mis datos son Fisher, yo quiero ver si mis datos son Poisson. El Kolmogorov-Smirnov es el más poderoso de todos estos tests, digamos, ¿no? Porque aparte de probar centros, prueba toda la estructura, toda la distribución de interés, ¿no? La Shapiro es más que todo para normalidad. Y en el R esto es bien, bien sencillo. Le pongo Shapiro Test. Si quieren vemos el comando. Ahí está Shapiro Wilk, ¿no? Es un test de normalidad. Lo único que necesita es el vector de datos. ¿Qué es lo que nos va a devolver? Un p-valor. Es un método de normalidad de tipo Shapiro. Y hay algunas referencias más si uno quiere, ¿no? Ya, entonces eso como información del test. Vamos a meter nuestros 12 datos, ¿no? Vamos a meter nuestros 12 datos. Ahí están nuestros 12 datos. Y vamos a meterlo acá, ¿no? Shapiro Test. Metemos nuestros 12 datos y la salida es esta. Casi todos los test estadísticos en el fondo siempre tienen estadísticos de prueba, ¿no? El estadístico de prueba en este caso nos devuelve, ¿no? Este es el estadístico de prueba, el valor del estadístico de prueba, 0.92348, ¿no? Es más común en los mismos programas estadísticos ahora, más que devolvernos la región de aceptación, la región de rechazo, es un poco devolvernos, ¿no? Devolvernos el tamaño de la región, ¿no? El tamaño o bueno, nos devuelven el p-valor, ¿no? En algún momento hablábamos del p-valor, ¿no? Nos devuelven el p-valor. El p-valor viene a ser como la probabilidad, ¿no? El p-valor viene a ser como la probabilidad de la hipótesis nula, ¿no? Aquí lo voy a poner, o aquí abajo mejor, ¿no? El p-valor, ¿no? El p-valor se puede
se puede entender como la probabilidad de la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Tiene un poco esa idea, digamos, no necesariamente es esa característica, pero en una lectura sencilla, el p-valor tiene como que esa fuerza, digamos, ¿no? Este test de Shapiro, por ejemplo, como que veíamos en los apuntes, tiene una hipótesis nula bien específica, que es los datos se comportan como una normal, digamos, ¿no? Los datos que uno está observando se distribuyen como una normal, digamos, ¿no? Con sus determinados parámetros, ¿no? Esa es la hipótesis nula versus que los datos no se distribuyen como una normal, ¿no? En esta idea, por ejemplo, el test de Shapiro nos está mostrando un p-valor de 0,31, lo que nos implica de alguna manera que la probabilidad de la hipótesis nula es de 0,315, ¿no? La probabilidad de la hipótesis nula es de 0,315. ¿Cómo se utiliza el p-valor en el fondo, ¿no? Vamos a poner con el p-valor, ¿no? Con el p-valor, ¿no? Con el p-valor no se rechaza, ¿no? No se rechaza, ¿no? Con el p-valor no se rechaza la hipótesis nula, si no se rechaza la hipótesis nula si no supera la significancia, ¿no? No se puede rechazar la hipótesis nula si el p-valor no supera la significancia. Dicho de otra manera, rechazaríamos que los datos se comportan como una normal, ¿no? Aquí puedo poner, ¿no? Es decir, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor, ¿no? Si el p-valor es menor a alfa, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor es menor a alfa. Es más pequeño al 0,05%, digamos, ¿no? Es más pequeño al 0,05, ¿no? Si tomamos un alfa del 5%, ¿no? Rechazaríamos la hipótesis nula si el p-valor es más pequeño que el 0,05. En este caso claramente no lo es, ¿no? En este caso claramente no se rechaza la posibilidad de la normalidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos de alguna manera mostrando, ¿no? Que aun siendo estos pequeños datos, el test de Shapiro dice, no podemos descartar la normalidad, ¿no? La normalidad es posible, ¿no? La normalidad de los datos es posible. Esa es un poco la idea de este test de Shapiro. Uno podría meterle otros datos, ¿no? Voy a imaginarme, le voy a meter datos de un uniforme, por ejemplo, R unif, ¿no? Le voy a meter 1000 datos de un uniforme entre 0 y 1, ¿no? Esta Y es un uniforme con 1000 datos, ¿no? Si uno ve el histograma de esta Y, es un uniforme, ¿no? Ni siquiera se parece a una normal para nada, ¿no? En teoría, ¿qué debería pasar? Que debería rechazarse la hipótesis nula de normalidad si yo le meto al Shapiro test la uniforme, ¿no? Noten, le he metido este vector Y con 1000 datos de un uniforme y le estoy diciendo, ¿será que este es normal? ¿Qué me dice el test de Shapiro-Wilks? El p-valor es 0,00, ¿no? Tiene 16 ceros, ¿no? Y después tiene 2,2, digamos, ¿no? Es prácticamente cero, ¿no? La probabilidad de que sea normal es casi nula, me está diciendo, ¿no? La probabilidad de que sea normal es casi nula. Entonces, normalmente estos tests son bien útiles justamente porque son rápidos de interpretar, bueno, son fáciles de interpretar, son rápidos
de calcular en este caso en el ERE y tengo pues un criterio bien eficiente como para decir, es normal, no es normal, digamos, ¿no? En el caso particular de mis 12 datitos, ¿no? Uno puede decir, bueno, y se justifica que utilicemos la normal o utilicemos el test de varianza que estamos utilizando o el de cocientes de varianzas más adelante. Parece que sí, porque no se puede rechazar la idea de que sean normales, ¿no? Según el test de Shapiro-Wilks, ¿no? Entonces, el p-valor es bien sencillo de utilizar en ese contexto. Lo que siempre hay que tratar de tener en mente para utilizar el p-valor es recordar quién es la hipótesis nula, ¿no? En este caso la hipótesis nula es esta y esta va a medir la probabilidad de que esto esté sucediendo, ¿no? Si esta probabilidad es más alta que el nivel de significancia, entonces no puedo rechazar esta posibilidad, ¿no? Es lo que me dice la forma de interpretar el p-valor, ¿no? El p-valor. Ya. Entonces, con eso en mente, nos vamos a ir al último punto, que es el tamaño de muestra, pero ya hemos visto nosotros tamaños de muestra con cuando trabajábamos con los intervalos de confianza, ¿no? Nosotros agarrábamos el ancho del intervalo, que finalmente era nuestro margen de error, y de eso descomponíamos, o bueno, despejábamos la n y teníamos un tamaño de muestra sujeto a un margen de error, sujeto a un nivel de confiabilidad, ¿no? Esa era nuestra idea para un tamaño de muestra en ese contexto, ¿no? Un tamaño de muestra que me controle el ancho de mis intervalos de confianza. Esa era la idea de esos intervalos de confianza. Si mi objetivo, ¿no? Si el objetivo de mi estudio es hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Yo recolecto datos para hacer una prueba de hipótesis, entonces el enfoque tiene que cambiar, ¿no? Para el cálculo del tamaño de muestra. Porque el enfoque inicial de los intervalos de confianza es, bueno, yo quiero controlar el tamaño de muestra para que mi estimación interválica, ¿no? Mi estimación por intervalos de confianza, tenga un límite que yo controle, un límite aceptable para mí, digamos, un margen de error aceptable para mí, y que en base a eso teníamos nuestra fórmula. Ahí mi objetivo era controlar el ancho de los intervalos de confianza, y pensando en mi estimación eventualmente la puntual y la por intervalos de confianza. No tenía como finalidad probar una hipótesis, no tenía como finalidad probar una hipótesis. Cuando mi objetivo sea ese, ¿no? Cuando mi objetivo sea probar una hipótesis, es necesario que el tamaño de muestra de mi estudio sea diferente, ¿no? Sea diferente. Porque hay otras medidas de error que yo voy a tener que controlar cuando yo haga ese tipo eh, de, de- de- de estudios, digamos, orientados a pruebas de hipótesis, ¿no? Uno podría decir, bueno, no sé, uno es el analista de datos de una campaña política, ¿no? Y quiere saber cuál es la muestra, quiere saber si su candidato va a superar el 50% de los votos, ¿no? Ahí es bien sencillo, ¿no? Quiero ver si mi candidato va a superar el 50% de los votos. En ese escenario, y uno diría, bueno, yo voy a armar mi prueba de hipótesis de tal forma, esto es lo que quiero comprobar, digamos, ¿no? Mi hipótesis nula es que la proporción de apoyo de mi candidato es igual a 0,5 versus la alternativa, que es la que me interesa principalmente, ¿no? Quisiera rechazar la idea de que sea 0,5 y quisiera aceptar la idea de que la proporción de apoyo al candidato que estoy apoyando en análisis de datos sea superior a 0,5, ¿no? Porque con 0,5 gana la elección, digamos, ¿no? Entonces, este es mi objetivo central, ¿no? Noten que en el otro caso podría ser, bueno, quiero saber cuál es el apoyo que tiene el candidato, ¿no? Si quisiera saber cuál es el apoyo que tiene ese candidato, bastaría tener un tamaño de muestra basado en los intervalos de confianza para controlar la calidad de mi estimación. Pero si mi objetivo fuera este, ¿no? Bueno, quiero saber si mi candidato efectivamente va a superar el 50% de los votos, entonces esta debería ser la aproximación. Es como un ejemplo vinculado, tal vez más algo electoral, dado que todos eventualmente han votado, digamos, ¿no? Y puede funcionar, digamos, el ejemplo en ese contexto, ¿no? Lo mismo podría suceder con procesos de control de calidad, ¿no? Y otros, ¿no? Quiero estar seguro del tamaño de muestra para mi control de calidad, para que, no sé, las bandas de confianza que tenga sean las adecuadas, ¿no? Entonces estamos justamente en este escenario, ¿no?
Estos tamaños de muestra son útiles cuando yo tengo estas hipótesis de por medio, ¿no? Cuando yo tengo una hipótesis planteada de por medio. Ya. Eso es importante. ¿Por qué varía este tamaño de muestra? Porque yo ya no necesariamente tengo que controlar el ancho del intervalo de confianza. Yo ahora tengo que controlar, o bueno, me interesa que mi tamaño de muestra sea óptimo y me garantice un nivel determinado de SOR de tipo 1 y un nivel determinado de SOR de tipo 2, ¿no? Como voy a hacer una prueba estadística y voy a tomar una decisión importante, quiero que mi decisión sea la mejor, de tal manera que yo reduzca a la máxima expresión, por decir eh, ¿no? El ESOR de tipo 1 y el ESOR de tipo 2, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Necesito un tamaño de muestra que me controle o que me dé alguna razón del alfa, ¿no? Y un tamaño de muestra que me dé algún control del beta. Hasta el momento los ejemplos que hemos visto están más orientados en aceptar o rechazar simplemente la hipótesis, y todas nuestras regiones de rechazo o nuestras reglas trabajan únicamente en base al alfa, ¿no? En base al alfa. En ningún momento el beta se ha presentado, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros espacios donde el beta aparece, ¿no? Este es uno de los primeros espacios donde el beta aparece, que es para ver si el tamaño de muestra es suficiente para controlar un determinado error de tipo 2, ¿no? Esa es la idea de este punto en particular, ¿no? Entonces queremos controlar el alfa, el error de tipo 1 alfa y el error de tipo 2 el beta, ¿no? Nuestro falso positivo y nuestro falso negativo. Entonces, el tamaño de muestra, ¿no? Así, las fórmulas generales son estas, ¿no? Si estamos haciendo si nuestro objetivo es hacer una prueba bilateral, digamos, una prueba bilateral, el tamaño de muestra para la media en particular, ¿no? Para la prueba de hipótesis para la media, ¿no? Para la prueba de hipótesis para la media, tendría esta forma, ¿no? Tendría esta forma. Si mi prueba es bilateral o si mi prueba es unilateral. Noten que es parecida, ¿no? Hay algunos términos medio nuevos, como esta delta de acá, ¿no? Esta delta de acá. Pero esos son los tamaños de muestra. Lo que tenemos que entender es de dónde nacen estos tamaños de muestra, ¿no? De dónde nacen estos tamaños de muestra. Vamos a hacer ese procedimiento de tal manera que podamos justamente identificar estos elementos, ¿no? Noten que este z de alfa medios para una prueba de hipótesis sobre la media, este z de alfa medios ya es familiar para nosotros porque de alguna manera está vinculado al error de tipo 1, porque esta define nuestra región de rechazo. Este z de beta es más que todo el que tal vez nos puede interesar, ¿no? Y bueno, la otra pregunta será, pues, ¿quién es este delta, ¿no? ¿Quién es este delta? A ver, les voy a dejar como una tarea mejor en este punto. Les voy a dejar como una tarea. Les voy a dejar como una tarea. Bueno, no más como tarea porque igual lo vamos a resolver conmigo la siguiente clase. Ya, mejor como tarea les voy a pedir que investiguen dos conceptos, ¿no? Investigar qué es efecto, el efecto mínimo detectable. Investigar qué es el efecto mínimo detectable. El efecto de tamaño. Este es uno, el otro es el efecto de tamaño. Investigar qué es el efecto mínimo detectable, el efecto de tamaño. Y encontrar valores recomendados.
¿no? Y obtener valores recomendados para el que encuentren, ya sea para el efecto mínimo detectable o para el efecto de tamaño, ¿no? En el fondo, estos dos conceptos están bien relacionados al delta y al sigma que están acá, ¿no? Al delta y al sigma que están acá, estos están bien relacionados a eso, pero quisiera que ustedes lo busquen y lo traten de entender, ¿no? Lo traten de entender y en lo posible, ¿no? Y en lo posible, una, eh, una nota, ¿no? Una nota conmigo es que la siguiente clase, voy a poner acá, ¿no? La siguiente clase se realizará la demostración. Se realizará la demostración. Son unos 20 minutos que necesitamos. Se realizará la demostración para el tamaño de muestra, ¿no? Para el tamaño de muestra para la media, ¿no? Para la media, ¿no? Yo voy a concentrarme en el tamaño de muestra para esta, ¿no? Para la media. Eh, el estudiante, ¿no? El estudiante debe, debe repasar, ¿no? Debe repasar los tamaños de muestra para para la proporción y la diferencia de medias, y la diferencia de medias y proporciones. ¿Por qué? Porque el procedimiento que vamos a hacer es exactamente el mismo, ¿no? Para llegar a esta fórmula vamos a utilizar algunos gráficos que ya habíamos usado en la anterior clase, o en las anteriores clases, donde teníamos, si la hipótesis nula es cierta, este es el comportamiento del estadístico de prueba. Si no es cierta, pues hay una especie de rezago hacia la derecha o hacia la izquierda, y esta es la verdadera distribución. Ahí vamos a construir el beta y vamos a tratar de calcular el beta y la relación que hay con el alfa, ¿no? Entonces, eso se va a dar para la media, para la proporción, diferencia de media, diferencia de proporciones, ¿no? El procedimiento es el mismo. Eventualmente las formulitas cambian con algunos elementos, ¿no? El delta tendrá otra forma, el sigma tendrá otra relación si es una proporción. Entonces, eso les voy a pedir que puedan ir investigando o averiguando, ¿no? Así ya tenemos eso también cubierto. Eh, y después, nuestra última clase de avance como tal, entonces va a ser nomás el día lunes, o sea, unos 20 minutitos para este tamaño de muestra. Después vamos a hacer algunos ejercicios y aprovechando que nuestro examen ya nomás va a ser la siguiente semana, les voy a dejar igual en el Classroom una tarea por un puntito para igual esta parte. Como en el caso de los intervalos de confianza, quisiera que se hagan un formulario de pruebas de hipótesis, ¿no? Quisiera que tengan su formulario lo más completo posible de pruebas de hipótesis y con sus respectivos, no sé, tamaños de muestra, por ejemplo. Ahí tendrán este para la media, pero sería bueno que ellos estén para la proporción, para la diferencia de proporciones, diferencia de medias. Hay tamaños de muestra para la varianza y cocientes de varianza, pero esos ya no son eh, tan usados, digamos, ¿no? Estos son los que se emplean más porque siempre el foco de interés está más sobre las medidas de centralidad como la media o la proporción en este caso, ¿no? Pues les voy a dejar una tarea en el Classroom, yo creo que para el fin de semana, ¿no? Para el fin de semana, de tal manera que me puedan entregar, no sé, hasta el lunes, ¿no? Esos formularios, igualito que en el caso de los intervalos de confianza, ¿no? Pueden repasar el libro guía o el libro de referencias, ¿no? En ambos textos están varias de las fórmulas, incluso ya centralizadas en muchos casos, ¿no? Ok, entonces vamos a terminar con eso. No sé si existen preguntas, dudas sobre hasta este punto, comentarios. ¿Alguien? Ya. Entonces, lo que sí quisiera pedirles que me puedan ayudar es si alguien sabe o conoce de la circular, si es que sale la circular sobre suspensión de actividades
para el examen me avisa, digamos, ¿no? Al Telegram y yo lo puedo igual compartir, lo comparto directamente también en el Telegram, ¿no? Así podemos ver, estar seguros de eso. Y si no, ¿no? Nuestras fechas igual se confirmarían, ¿no? Sin ningún cambio, ¿no? De todas formas, igual yo voy a estar pendiente a eso, voy a preguntarle a la casera si tiene algún tipo de noticias al respecto, ¿no? Pero si tal vez alguien tiene antes, nos comparte, ¿no? Ok, entonces terminamos con esto y nos vemos el día lunes. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, licenciado.